que bueno, vamos cerrando la encuesta. Un Bien, Cami. 47% nos dice que está más o menos en el medio, lo que Perfecto. la cultura de la organización declara con lo que viven los colaboradores en el día a día. Vamos a dejar de compartir y vamos a dar comienzo ahora sí oficialmente al webinar. Muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Yamila, soy líder de Growth Marketing en Great Place to Work y bueno, yo hoy voy a ser su co-host. Y nada, contarles que hoy no venimos a hablar de cultura así como algo súper teórico, sino que vamos a hablar de lo que la gente vive realmente cuando trabaja en una organización. Porque muchas veces pasa que entre el propósito que las empresas comunican y la experiencia del empleado, a veces hay una distancia muy grande, que es un poco lo que habíamos reflejado en la encuesta. Y justamente en este webinar vamos a explorar cómo empezar a cerrar esa brecha y cómo empezar a diseñar experiencias que hagan que la cultura deje de ser un discurso y se vuelva algo real, algo tangible en el día a día de las personas. Y bueno, y para eso, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Celia Zunini, que ella es consultora, docente y speaker, y justamente ayuda a las organizaciones a transformar su cultura y su liderazgo en experiencias reales, pero con un enfoque muy estratégico y muy humano también. Y además nos gusta porque ella utiliza metodologías súper innovadoras, como la de Disney, que no quiero spoilear mucho, así que seguro nos va a traer insights súper valiosos para lo que vamos a conversar hoy. Así que Celia, bienvenida, te dejo la palabra. Muchas Gracias. gracias por acompañarnos, es un placer tenerte. Gracias, Yami. Un placer también co-diseñar este espacio contigo. Bueno, bienvenidos a todos. Como les decía, no les estoy viendo, pero los estamos leyendo y es un placer que nos están acompañando ahí, también interviniendo y dando su mirada al responder la encuesta que compartimos. Hoy entonces vamos a estar hablando del diseño de culturas memorables. ¿Por qué? Porque la cultura, todas las empresas y organizaciones en las que ustedes están y en las que forman parte tienen una cultura, ¿no? Tienen rituales, tienen valores, tienen comportamientos, tienen formas de ser y estar y actuar que los determinan. Por lo tanto, si nosotros no diseñamos con conciencia y con intención la cultura, las sumatorias de las formas de actuar de todas las personas que conviven así en determinado ciclo van a determinarla. Por eso la invitación de hoy es poder, y la invitación a través de esa pregunta era comenzar con este diagnóstico que nos haga preguntarnos en qué punto nos encontramos hoy y poder definir y reflexionar hoy hacia dónde nos queremos dirigir y el rol que cada uno de ustedes cumple, ya sea como líder o como un integrante de esa organización, tengan presente cuánto impactan y cómo pueden condicionarla y también hacer parte de eso. Por un lado, como veíamos, y varios de ustedes se sentían como en el momento intermedio entre una cultura declarada y una cultura vivida. Esa cultura declarada muchas veces está determinada por lo que la dirección quiere, por lo que los cuadros marcan en la recepción o los manuales dicen cuando ingresamos a la organización. Pero esa cultura vivida es la que se respira en el día a día. ¿No? Está determinada por esos comportamientos y decisiones más allá del deber ser, sino es lo que se respira y se traduce también en ese sentimiento, compromiso y sensación de pertenencia, por lo cual no está definida por lo que se desea, sino por lo que todos y cada uno hacen, no solo los líderes, sino también su equipo. Y por eso nosotros queremos que eso deje de convertirse en un manual y que pueda ser parte de nuestro día a día. Y todos, como decía antes, formamos parte de esto. ¿Y por qué elegimos este tema para este webinar? Porque sin lugar a dudas, cada vez es más difícil para las organizaciones, incluso recordamos con Yami que en un estudio reciente que compartió Great Place to Work, planteaba que un porcentaje altísimo de las empresas hoy por hoy plantean que uno de los principales desafíos que tienen es encontrar el talento adecuado para sus organizaciones. Es decir, no solamente el desafío hoy está en atraerlo, sino en lograr comprometerlo y sostener. Por ese motivo, el poder gestionar lo que nosotros conocemos como, definimos como experiencia del colaborador y el propósito deja de ser algo blando, responsabilidad de recursos humanos, para transformarse en una decisión estratégica que involucra a toda la empresa y no solo el área de recursos humanos. Así como cuando hablamos de experiencia del cliente, no es responsabilidad de atención al cliente o de ventas, sino de toda la organización, la experiencia que vive un colaborador tampoco debería ser relegada para un aspecto administrativo centrado en un área, sino construida por todos y cada uno de los líderes y las personas que lo conforman. Porque sin lugar a dudas, algo que afirmo es que lo que distingue hoy a las mejores empresas es poder poner a los equipos y a los clientes en el centro de las decisiones.
Muchas veces nos enfocamos, vemos que se habla muchísimo ahora de experiencia del cliente, pero no hay posibilidades de trabajar y fortalecer en un largo plazo y con una mirada estratégica la decisión del cliente si no cuidamos y también trabajamos sobre la experiencia que vive nuestro equipo. Y por eso hoy quiero contarles un poco desde qué lugar les voy a hablar y compartir, porque yo no vengo del área del lado de recursos humanos, sino vengo del lado comercial. Durante más de 20 años trabajé en procesos de venta consultiva. Una venta consultiva es aquella que puede llevar meses o años en concretarse y que por lo tanto siempre tuve claro que lo más importante era poder focalizarme en el cliente, en construir una relación, en entender qué le importaba, sabiendo que el cierre iba a ser consecuencia o el acuerdo comercial iba a ser consecuencia de cuidar ese vínculo. A lo largo de mi carrera viví 2 años en España para hacer una maestría en marketing y ventas y en ese momento fue que comencé a trabajar en una consultora de formación y me zambullí en el mundo de las universidades corporativas, comprendiendo que la gestión del conocimiento es un activo fundamental en la estrategia de una empresa. También tuve la oportunidad en 2019, a través del Grupo SET, de vivir la experiencia SET en Disney y ahí conectar con todo lo que es este mundo maravilloso del diseño cultural en una de las empresas número uno en el mundo. Y a través de estas dos experiencias siento que viví un camino sin retorno y me apalanqué en el conocimiento comercial, pero para volcarme al diseño de las experiencias. Diseños de las experiencias a través de la formación y las vivencias que los colaboradores viven, porque afirmo y sostengo que experiencia del cliente y experiencia del colaborador son dos caras de una misma moneda. Y es por eso que desde este lugar, desde alguien que viene del mundo comercial sabiendo que la importancia de indicadores, la importancia de llegar a resultados y de la sostenibilidad del negocio, es que considero que esto es una decisión estratégica. Y lo que más me inspiró en esta experiencia que viví en Disney en el año 2019 fue precisamente sumergirme en el legado de Walt Disney. Muchas veces pasa que una empresa, cuando hablamos de esto de diseño cultural, logra sostener una cultura con pilares muy exitosos gracias al empuje de determinado líder o las creencias de una dirección. Al tener la posibilidad de aprender y estudiar en Disney, me di cuenta de que el legado de Walt estaba vivo en sus parques en Orlando, cuando él ni siquiera pudo verlos realidad. Walt Disney fallece en el año 56 y los parques se inauguran en el año 71, 5 años después. Y aún así vemos los pilares de su diseño cultural ahí que estaban vivos, que sostenían todo lo que era la operación de servicio. Y eso me pareció algo maravilloso. Y con los años he seguido buscando ejemplos y legados de otras empresas y pocas como Disney. Y ahora no pretendo que sus organizaciones se transformen en Disney, sino que puedan reflexionar y entender que hay muchos aspectos que esta empresa aplica que nosotros perfectamente podríamos también interiorizarlos y comenzar a integrarlos a nuestra propia organización. El aprendizaje principal que me traje, y si tuviera un tatuaje que no tengo tatuaje, sería la palabra coherencia. Para mí es una palabra fundamental cuando hablamos de servicio. Cuando nosotros queremos que un cliente vuelva y realmente diseñar la experiencia, nosotros queremos que sea una experiencia sostenible, coherente y consistente. Es decir, aquella en la que yo digo sea lo que realmente hago. Y en ese sentido, y volviendo a la pregunta inicial que les hacíamos de cultura declarada y cultura vivida, la coherencia internamente también es un concepto clave. Yo no puedo pedirle a mi equipo que tenga un buen vínculo con el cliente, que se relacione correctamente si yo no genero esos vínculos internamente. Pues muy difícil luego en una capacitación entrenarlo y ver que en la práctica eso no se manifiesta. Por eso la coherencia y la consistencia a la hora de atender un cliente y a la hora de cuidar a mi colaborador, para mí son dos conceptos claves que pude vivirlos en Disney. Ahí teníamos el desafío de observar la operación y poder constatar cómo todo aquello que en la teoría Jonathan Lloyd y Gaita González, con quienes aprendí mis grandes mentores, nos mostraban y nos contaban, luego en el parque lo veías que el colaborador hacía lo que precisamente estaba mapeado, que te daban la información tal como en los túneles debajo de Magic Kingdom se planteaba. Entonces esa coherencia y consistencia me quedó marcada y sin lugar a dudas debería ser un pilar, no solo de la experiencia del cliente, sino también de la experiencia del colaborador.
Y otro de los pilares fundamentales también para esta alineación y consistencia es precisamente el propósito. El propósito como esa piedra angular y ese resorte, como le llamaba Walt, que te hace levantar de la cama para ir cada día. ¿Por qué el propósito es importante? Porque te da esa brújula, esa orientación de hacia dónde vas y te permite entender que la tarea, que muchas veces, según el puesto en el que esté la persona, puede llegar a ser rutinaria, tiene un objetivo mucho más grande que eso y tiene una contribución fundamental. Hoy por hoy hablamos mucho de propósito, pero Walt como gran visionario ya en el año 50 tenía claro que en su diseño cultural iba a ser un factor fundamental. Y precisamente el propósito en el caso de Disney es crear momentos de felicidad. Y lo mágico de este propósito es que aplica perfectamente para los parques, aplica para las películas que vemos, aplica para todos los juegos y juguetes que diseñan, es decir, es transversal a todas sus unidades de negocio y permiten que cada persona que integra el parque, desde quien cumple el rol de Mickey hasta quien hace la limpieza o la seguridad, entiende que lo que hace contribuye a este propósito. Es por esto una frase que a mí me encanta de Van France, es que todos necesitamos una meta intangible, algo más grande que pueda, que lo que nosotros estamos haciendo. Y por eso es tan importante que las empresas puedan definir sus propósitos. Yo no sé si sus empresas tienen propósito, muchas veces se confunde con misión, visión, no, es algo diferente. El propósito está conectado con el para qué la empresa existe, que claramente no es hacer dinero, generar recursos y ser sostenible es un resultado de poder cumplir este para qué, es algo más conectado a la emoción, como vamos a ver más adelante. Y otro ejemplo que me encanta traer, y ahora que venimos con las misiones y Artemis recién una misión exitosa, hay una anécdota que comparten que en el año 66, cuando Kennedy visitó Cabo Cañaveral para ver cómo venía la misión Apolo, se cruza con un conserje allí mismo y le pregunta qué estaba haciendo. Ese conserje estaba barriendo y él le dice, estoy ayudando a llevar al hombre a la luna. Ese es el poder que tiene el propósito de que una persona en una acción tan lejana como puede ser hacer la limpieza en Cabo Cañaveral siente que desde su rol está contribuyendo a que los científicos o los ingenieros que en ese momento estaban trabajando para la misión puedan focalizarse en su trabajo. Cuando una organización logra que una persona ante una pregunta dé esta respuesta, es que efectivamente está logrando que esa cultura que fue declarada realmente sea vivida y que todos se sientan parte de ella independientemente del rol que ocupan. Es decir, en este caso el desafío no es solo en diseñarla y elegirla, sino comunicarla. Y si en el caso de vuestras empresas no existe un propósito, si ahora les preguntaron, podrían intervenir, lo importante es entender también que el propósito no debería ser una frase linda o una frase muy usada que tuvo éxito en otra empresa. El propósito debería buscarse a lo largo, dentro del equipo, es decir, mirando la organización, caminándola, observando qué dicen los clientes, observando qué siente el equipo. No es lo que se le ocurre a la dirección y que directamente lo cascadea en una comunicación o se pinta con ellas las paredes, sino es lo que esa organización respira. Por eso es algo único que deberíamos tratar de identificar y realmente hacer sentir y comunicar a todo el equipo para que pase a ser una cultura vivida, como este ejemplo que le estamos trayendo. Y para poder definir este propósito, un abordaje que me encanta es el de Simón Sinek. Tiene un libro que se llama Empieza por el porqué, que me encanta. Y que si bien este círculo dorado fue creado para, desde el punto de vista también para entender cómo las empresas comunican su propuesta de valor, también sin lugar a dudas aplica internamente. Una empresa debería ser capaz de contar su propósito, ¿no? Los motivos por los que hace, su para qué. Luego explicar cómo lo hace, que es esa forma de hacerlo que lo distingue, y finalmente el qué. Lo que he visto muchas veces en las empresas, concretamente en una charla de liderazgo o en un nuevo proyecto, es que muchas veces se limita a explicar el qué. Tenés que hacer esta tarea, pero no se termina de explicar desde el círculo dorado, es decir, desde adentro hacia afuera, para qué esto es importante, cómo lo vamos a hacer y qué es finalmente el resultado que se espera.
Esta metodología, por eso los invito, quizás la conocían, pero no es parte de su día a día, que piensen que nos ayuda no solo a pensar nuestro propósito en caso de que no lo tengan y poder trabajarlo, sino también en el día a día de su comunicación como líderes. ¿Estamos comunicando conforme a este círculo? ¿Estamos realmente transmitiendo la importancia de lo que se hace y cómo esperamos que sea? ¿O simplemente nos estamos limitando a una comunicación basada en el qué, que es una comunicación más vacía, sin propósito y que no logra comprometer y contribuir al compromiso de las personas? También veíamos las estadísticas de Great Place to Work que nos mostraban que el 93% de las personas en Uruguay que forman parte de las empresas que han sido certificadas manifiestan realmente tener ese sentido de pertenencia, ese compromiso y esa idea de sentir de que lo que hacen tiene una contribución mucho mayor a lo que se espera de ellos. Eso es lo que permite que las personas se queden más tiempo y que se conviertan en verdaderos embajadores. Así como nosotros queremos tener clientes fieles en esta dificultad que tenemos de encontrar talento, deberíamos pensar puertas adentro cómo logramos desarrollar embajadores de nuestras marcas y empresas. Y sin lugar a dudas, siempre parte de poder conectar con ese propósito y ese para qué que los identifique. Y si nosotros queremos ser grandes diseñadores e inspirarnos en organizaciones como Disney y otra gran organización que quizás es menos conocida, pero algunos de ustedes pueden haber escuchado, que es Zappos. A mí me encanta el ejemplo de Zappos, digamos, es un e-commerce de zapatos, pero ellos siempre dicen, no nos dedicamos a las ventas de zapatos, somos una empresa de servicios. Y su fundador, Tony Hayes, que falleció, hoy por hoy es una empresa de Amazon y quizás perdió un poquito esa cultura mágica que le dio Tony Hayes a sus inicios. Era una empresa basada en valores que sin lugar a dudas siempre cuidó a su equipo y se definió y desarrolló y creció internamente gracias a tener esa locura interna y esa obsesión por los valores y por el cuidado de su equipo trascendió fronteras y lo hace. Entonces, ¿qué hace Disney? ¿Qué hace Zappos? Ellos no dejan la cultura al azar, sino que la diseñan cuidadosa y conscientemente para poder sostenerla en el tiempo y lograr estos resultados que le decíamos. Y esto es importante porque todas las experiencias se diseñan. Así como diseñamos las experiencias que queremos que vivan nuestros clientes, focalizándonos en el perfil de cliente, qué características tiene, qué le importa, qué quiere, cuáles son sus expectativas. También deberíamos definir ese arquetipo de colaborador y poder hacer un diseño consciente y no transaccional de las vivencias que tiene dentro. Para esto hay cuatro aspectos que siento que son fundamentales que cuidemos. En primer lugar, el detalle. Algo que aprendí en Disney y que me encanta es que ellos decían, no es la magia la que hace que las cosas suceden o ese sentimiento de magia que nosotros percibimos, sino es la atención a una infinidad de detalles. Es la forma en que nosotros trabajamos la que genera esa sensación de magia. Es decir, nosotros estamos atendiendo los microdetalles que hacen a la experiencia de nuestro colaborador, tanto como cuidamos los detalles de la experiencia externa. ¿Somos consistentes? Es decir, ¿tenemos una respuesta que se repite y que se reitera y se puede sostener en el tiempo? Me ha pasado muchas veces ver empresas que quizás, por ejemplo, tienen determinados eventos o celebraciones que se hacen en función de los resultados que se obtienen. Ahí no estoy generando confianza o consistencia en el tiempo, sino que estoy adaptando a los recursos que tengo, la experiencia que vive el colaborador. Todo esto también es importante para ser consistentes, es que esa promesa se pueda vivir y que esté alineada en todas las áreas. Muchas veces pasa que hay una impronta cultural, pero que hay una fricción interna por la cual hace que determinados perfiles de liderazgo hacen que se viva la cultura de determinada manera, ¿no? Y ahí vemos los silos o las diferencias entre áreas. Sería fundamental que haya una alineación y que no haya brecha entre lo que se dice y lo que se vive en ninguna de las áreas y que pueda haber esa coherencia. Y por sobre todas las cosas, si queremos diseñar experiencias, tenemos que hablar de emociones. Por eso, como decía al inicio, así como queremos conectar emocionalmente con nuestro cliente a través de conocerlo en detalle, también tenemos que cuidar y conocer a nuestro equipo. Y para ello una expresión que también aprendí en Disney que me encanta es el concepto de VIP.
VIP no entendido en el sentido que lo conocemos todos aquí generalmente como una persona muy importante, sino por el contrario, una persona muy individual, very individual person. Es decir, cada uno de nosotros es una persona con sus individualidades, con sus necesidades, con sus deseos, con su estilo de vida, con sus preocupaciones. Nosotros en la empresa tendríamos que ser capaces de poder entender y conocer esos detalles. En el mundo comercial existe el CRM, donde nosotros vamos registrando todos los pormenores del vínculo con el cliente. Ojalá tuviéramos un CRM interno para poder mapear y conocer los distintos momentos que está transitando nuestro colaborador para acompañarlo con esa delicadeza y personalización como la que acompañamos a nuestros clientes. Y de esa manera poder empezar a preguntarnos a través de este concepto de cultura de hospitalidad, que es cómo podemos hacer para que estas personas sientan esa pertenencia. Es decir, cuando logro un resultado, ¿yo los involucro a todos o solo aplaudo o reconozco al área comercial, al área que logró terminar de cerrar el acuerdo? Todos hacen parte de la experiencia. ¿Cómo hacer que se sientan parte de algo más grande? Para mí esta pregunta se responde con lo que les traía antes, en la metodología del círculo dorado. Cuidar y prestar atención de que siempre cuando asignemos una tarea, cuando damos una comunicación, ser cuidadosos en cómo la estamos transmitiendo y poder usar más esa lógica comercial o del marketing que tan bien sabemos aplicar a clientes para nuestro equipo. ¿Y cómo hacer? Y sin lugar a dudas, yo creo que si vamos respondiendo estas preguntas, vamos a hacer que las personas se sientan consideradas y en el centro de esa experiencia, porque no hay otra forma de lograr si no es pasando a través de este embudo de que la gran declaración, esa misión, visión y valores que se ven hermosos en la página web, en los posteos de redes sociales o en el hall de entrada o en la sala de dirección, realmente tengan una alineación estratégica y pasen a vivirse en el día a día. Pero para que todo esto circule de esta manera, yo los invito a hacernos cargo de nuestro metro cuadrado. No mirar para arriba y pedirle a la dirección que lo haga, sino cada uno de nosotros ponernos a pensar de qué manera impactamos en nuestros equipos, de qué manera impactamos en el equipo del que somos parte, en caso de que no tengamos personas a cargo, para realmente ser capaces de manifestar y poner en palabras esas vivencias en cada uno de los hechos que hacemos. Porque sin lugar a dudas, un propósito no deja de ser enunciado hasta que lo podemos llevar a la acción y transformarlo en una experiencia vivida. Cuando nosotros hablamos de los puntos de contacto, digamos, cuando hablamos el punto anterior de diseño de la experiencia, una estrategia fundamental es poder hacer un mapeo de los distintos puntos de contacto para poder diseñarla con conciencia. Es algo que desde el punto de vista de la experiencia del cliente lo hacemos, tenemos muy claro cuáles son los momentos críticos o los momentos de la verdad del vínculo con el cliente, pero pocas veces diseñamos con conciencia e intención los principales puntos de contacto a lo largo de la vida del colaborador con la empresa, ¿no? A grandes rasgos, los principales momentos que muchas veces se viven más como transacción y no con emoción pueden ser el onboarding corporativo, es decir, cuando la persona entra a la organización. Otro ciclo rutinario que pasa todos los años es la evaluación de desempeño. Y por último, el último punto de contacto en el vínculo de la vida de un colaborador es el offboarding, es la despedido, por renuncia o despido. Muchas veces estos son vistos desde un punto de vista transaccional, es decir, ok, vino la persona, firma su contrato, acuerdo los aspectos administrativos, este es tu puesto, acá está, lee toda esta información, bienvenido a la empresa. O puedo aprovechar, porque es un momento que sin lugar a dudas ese primer punto de contacto va a dejar una huella. Puedo hacer un ritual de bienvenida. Puedo poder diseñar una experiencia que realmente haga que esa primer llegada a la empresa marque la diferencia y permita que todo lo que le vendí antes en la entrevista, en el llamado laboral, realmente lo sienta. Yo tuve la oportunidad de poder diseñar ese ritual de bienvenida en Zona América. Toda gran parte de mi experiencia profesional ha sido en esta hermosa empresa y justamente junto con el equipo de recursos humanos, cuando trabajé en el diseño de su universidad corporativa, desarrollamos y diseñamos un proceso de inducción. Y como yo venía del mundo comercial, tenía muy claro cómo era el proceso de bienvenida, ese onboarding de un cliente.
Yo como comercial lo recibía, había un carrito de golf en el cual lo paseábamos por el parque. Paréntesis, quienes, quienes están escuchándonos aquí en el webinar desde otros países, Sonamérica es un parque de negocios y tecnología aquí en Uruguay. Entonces es un predio hermoso que siempre cuando recibimos un cliente nos gusta mostrarle que conozca todos los servicios y las amenities del parque. Pero lo que venía pasando antes del rediseño que hicimos de este proceso de onboarding para el colaborador era que el colaborador vivía más que nada un proceso administrativo. Lo cambiamos y quisimos generar esa misma bienvenida que hacemos para clientes para los colaboradores, poder recorrerles el parque, mostrarle todos los servicios y hacerlos sentir que ellos formaban parte de toda esa solución y no solo de la tarea que venían a hacer. El poder ponernos a pensar con esa óptica de cliente interno y realmente hacerle vivir una experiencia como si fuera un cliente de la compañía va a ser una gran diferencia. Lo mismo con las instancias de feedback. Muchas veces sé que los líderes están tapados de tareas y terminan haciendo y dando respuesta al feedback para cumplir con la fecha de vencimiento que impone recursos humanos. Pero lo importante acá es poder realmente generarlas como conversaciones de crecimiento, como etapas para poder darles las observaciones que se requiere al cliente, perdón, al colaborador, que para mí lo veo como un cliente interno, darles esas observaciones, ver juntos los puntos de mejoras y tratar de trabajarlos. Y por último, y no menos importante, la despedida. Lamentablemente es aquí en Uruguay leímos que muchos de los procesos ahora de cierres o de bajas de nómina que hubo se manejaron por correo electrónico con una frialdad sin lugar a dudas no esperada para empresas y vínculos con años de antigüedad. La verdad que eso es lamentable, es triste y ese proceso de cierre también debería de vivirse con cuidado, con el apoyo que esa decisión involucra. No solo también debería ser diseñado, no solo cuando despedimos a alguien, sino cuando alguien renuncia, como agradecimiento por todo el proceso que ha transitado en la empresa. Entonces, en este punto, y hablando ya en términos de herramientas, es que puedan pensar y rediseñar cuáles son los momentos claves en el recorrido del colaborador en la empresa, cuáles son los momentos claves de esa persona en mi equipo. ¿Cómo puedo rediseñar? ¿Qué expectativas tendrá la persona en ese momento? ¿Qué emociones está sintiendo? Cuando alguien entra está nervioso, está expectante, tiene muchas dudas. ¿Cómo puedo acompañarlo? El poder diseñar en forma consciente, cuidando las emociones, las expectativas y diseñando cada uno de los detalles, sin lugar a dudas va a hacer la diferencia y va a hacer que esos valores que parecían teóricos formen parte de una cultura que es vivida. Porque en definitiva, lo que yo siento y lo defino, el líder es un arquitecto de esa experiencia, ¿no? Y tenemos que hacernos todos cargo. Así como desde el punto de vista de la mirada del cliente, yo creo que la experiencia del cliente no es responsabilidad del área de atención al cliente, de experiencia del cliente o ventas. La experiencia que vive un colaborador no es responsabilidad de recursos humanos. Recursos humanos es un área de soporte, de apoyo estratégica, pero que puede acompañar al líder que cada día y en cada una de las acciones va a hacer que esa experiencia sea diferente. Y aquí trayéndoles más ejemplos concretos de Disney, cuando viví la experiencia en 2019 tuve la oportunidad de conocer a Lee Cockrell, el escritor del libro Ponga magia en su empresa, y me encantó algo que él planteaba, que él decía que liderar es ayudar a dar a otros su mejor versión, y él lo asimilaba al rol de una maternidad o paternidad. Y realmente, ahora que soy mamá, realmente me dio mucha claridad y recuerdo siempre este concepto, porque sin lugar a dudas yo como madre quiero que mi hijo pueda desarrollarse y tenga las mejores herramientas cuando yo no puedo estar ahí, como un líder. Es decir, tengo que empoderar y preparar a mi equipo para que dé lo mejor de sí. Tengo que respetarlo, reconocerlo y valorarlo. Él comentaba, dice, si tu hijo comete un error, no vas a esperar a fin de año antes de las fiestas para decirle, Papá Noel no trajo regalos porque en marzo te equivocaste. Si no hacemos eso, porque en la empresa, en diciembre, cuando toca el momento de la encuesta, perdón, cuando toca el momento de dar el feedback, hacemos referencia a instancias que pasaron meses atrás y no le di la oportunidad de cambiarlo y de construir el vínculo? Apliquemos esa lógica. Y algo muy importante y una que él planteaba y que me pareció muy interesante es que el verdadero liderazgo
requiere tomar decisiones en base a tres patas de una mesa, dice él, que tenemos que cuidar todo el tiempo. Porque esto no se trata del mensaje romántico de decir, sí, buenísimo, solo cuidemos al colaborador o solo cuidemos al cliente. Por supuesto que tenemos que cuidar al colaborador, tenemos que cuidar al cliente y también tenemos que hacer sustentable al negocio. El punto es que tenemos que ser capaces de tomar estas decisiones en equilibrio, no decidir algo que solo piense en la eficiencia del negocio, no decidir algo que solo piense, que involucre al equipo y no decidir algo que solo impacte en el cliente, porque si descuido alguna de estas patas o la rompo, la mesa no se va a poder sostener. Entonces me pareció bien interesante y los invito a preguntarse eso en la próxima decisión. ¿Esto que estoy haciendo, cómo impacta en el cliente? ¿Cómo impacta en mi equipo? ¿Y cómo afecta al negocio? Siguiendo en esta línea de las herramientas que tiene este líder como arquitecto de experiencias, para mí hay cuatro aspectos importantes también a seguir cuidando, además de este diseño de experiencias. En primer lugar, ¿qué conversaciones tenemos? Muchas veces me pasa que trabajando con empresas veo que hay protocolos de servicio, hay políticas de atención, por lo cual si tú estás en un punto de atención al público, no puedes mirar no puedes tener celular, no puedes mirarlo, tenés que prestar atención, hacer conexión visual con el cliente, sonreírle. Entonces ahí me pregunto, ¿existen esos protocolos internamente? Ese mismo líder que le tiene que indicar eso al colaborador y que debe velar por el cumplimiento de ese protocolo. Cuando esa persona viene a su oficina, baja la computadora, deja el celular y le presta la atención que luego le va a exigir que tenga el cliente. De eso hablamos cuando hablamos de coherencia. También otro punto que muchas veces genera rispideces internamente y afecta a la cultura es cómo tomamos decisiones. Si nosotros planteamos que debemos de tener y velar por determinado punto, determinados comportamientos y actitudes, yo sanciono cuando esos comportamientos no se dan. Lo que dejo pasar y lo que reconozco también marca y va mostrando hacia dónde va la cultura. Y lo otro muy importante es empezar a preguntarnos qué rituales hay en nuestra empresa. En Disney hay un montón de tradiciones culturales que hacen característica y distinguen a esa cultura de otras. Es importante poder pensar qué rituales y reconocimientos queremos hacer que van a distinguir a nuestro equipo y van a también hacer que esa sensación de pertenencia se sostenga. Y por último, y no menos importante, las microinteracciones, cómo nos vinculamos internamente. Me pasó también conocer el caso de otra empresa que llegaban, por ejemplo, todos los días a la oficina y nadie se saludaba. Iba como cada uno a su puesto de trabajo, se sentaba y comenzaba a trabajar. Me sorprendió muchísimo. Y después me pongo a pensar, ¿cómo será el recibimiento de un cliente a una organización en la cual no existe el ritual del saludo? Es increíble, ¿no? Pero estas microinteracciones, la forma en que nosotros nos vinculamos, lo que dejamos y permitimos que suceda, va a terminar determinando la cultura. Y si no los cuidamos, si no tomamos decisiones con conciencia, eso nos va a terminar definiendo. Siguiendo con los ejemplos de Disney, este también es uno que me encanta, que habla de la importancia en esto del involucramiento y de escuchar y de las conversaciones que tenemos de integrar al equipo, ¿no? Ellos dicen siempre en inglés esto, ustedes hablan, nosotros escuchamos, y me parece que es clave que podamos empezar a integrar e involucrar al equipo cuando nosotros queramos tomar decisiones. Muchas veces se habla de culturas innovadoras, culturas que colaborativas, pero también terminan siendo enunciados si cuando yo tomo decisiones lo hago solo en determinados segmentos, es decir, solo la dirección o la gerencia está involucrada y no integro al equipo. Cuando eso sucede, otra vez más hay una diferencia entre cultura declarada y cultura vivida. Por eso la invitación en estas acciones que está bueno que podamos ir tomando es, en primer lugar, involucrar al equipo, permitir su participación y conocer su punto de vista. No significa que lo que el equipo dice vamos a hacer, sino que es fundamental en estas culturas colaborativas e innovadoras poder tomar decisiones teniendo a todos los puntos de vista en cuenta, porque muchas veces
sucede que quien está digamos, en el eslabón más alto de la empresa tiene el poder y la autoridad, pero quienes están en primera línea tienen la información. Tenemos que hacer esos dos mundos puedan converger y poder llegar así a las mejores decisiones. Y lo que es muy importante es siempre comunicar. Aunque esa decisión y esa información que fue relevada del equipo no se lleve a cabo, no termine determinando el cambio, sí agradecer y reconocer porque eso hace que este espiral positivo de involucramiento de todos se siga sosteniendo. Y ya acercándonos al final y tomando en cuenta la importancia de todos los elementos en esta fórmula para poder diseñar culturas memorables, en primer lugar la importancia de un propósito, de que tengamos claro para qué hacemos lo que hacemos. No solo desde el punto de vista cultural y en lo grande, si tu empresa no tiene definido el propósito y no está en tu accionar poder definirlo, sí cuida en las tareas o en las acciones que pedís si realmente clarificás para qué o por qué eso es importante para poder empezar a hacerlo. El diseño intencional, poder utilizar la metodología y los recursos y herramientas que sabemos que se usan en el mundo comercial, marketing y de experiencias para poder diseñar con ese mismo cuidado y atención la experiencia del colaborador. El propósito suma, el diseño intencional suma, pero el liderazgo multiplica. Si no tenemos un liderazgo que cuide, que vele por esto, la suma es cero. No va a haber experiencia memorable posible. Por eso quiero que se queden con ese mensaje. Aunque no estén en el área de capital humano, aunque no estén en un cargo de dirección, todos y cada uno de ustedes como líderes son personas claves y relevantes para poder diseñar culturas que trasciendan. Porque como dice Walt, jamás podrás crear una experiencia increíble por fuera si primero no la generas adentro. Y hablando de indicadores, que en el mundo de los negocios todos son indicadores y gestionamos por indicadores, otro aspecto clave para poder ver cuando tenemos culturas declaradas y culturas vividas es preguntarnos cuánto dinero destina una empresa para marketing o para acciones con clientes y cuánto se invierte en acciones de relacionamiento con su equipo. Estos números también muchas veces nos muestran dónde están las prioridades y cuándo el discurso se transforma en acción. Y ahora ya resumiendo un poco este recorrido que vinimos haciendo, ¿qué podemos poner en práctica para cuidar la experiencia del colaborador ya esta tarde o mañana en la mañana? En primer lugar, ver el colaborador como un cliente interno. Yo estoy convencida de eso. Es un cliente interno que tenemos que cuidar y que tenemos que fidelizar tanto como el cliente. Ser conscientes que como un cliente interno merece que diseñemos un viaje y su recorrido por la empresa. Poder de esta manera, con este diseño intencional, crear una cultura que sea coherente, que sea vivida, que no sea declarada simplemente. Empoderar a los equipos, porque uno de los valores claves que incluso sé que en Great Place to Work se mide muchísimo es la confianza. Poder darles la confianza y el respaldo de que son verdaderos embajadores de la empresa a la hora de interactuar con un cliente. Y por sobre todo, invertir en desarrollo personal y profesional. Soy una convencida de que todo entrenamiento es una inversión y no es un gasto. Y finalmente esta frase que me encanta de Walt que plantea, podemos soñar, crear, diseñar y construir el mejor lugar, pero se necesita gente para hacerlo realidad. Es así, necesitamos a nuestros equipos, necesitamos equipos comprometidos, con propósito, que entiendan lo que hacen, que entiendan cómo contribuyen para generar y diseñar grandes experiencias. Que cuando logramos hacer eso, las ventas y el resultado van a llegar. A mí me gusta verlo como una pirámide, ¿no? La cultura son los cimientos, el diseño de la experiencia del cliente apalancado en esa cultura, sin lugar a dudas, va a terminar trayendo resultados. Es posible construir empresas humanas que se preocupen por la gente y que sean rentables. No son caminos teóricos ni que se chocan, son caminos que se potencian. Y ahora como regalito final, les dejamos aquí una guía que pensé con muchas de estas preguntas que les fui haciendo para que también ustedes se las puedan responder, que no hay mejor manera de empezar a generar cambios si no empezamos a preguntarnos en qué punto estamos y decidir qué cosas diferentes quiero hacer en base a esta información que hoy compartimos. Sé que muchos temas quizás ya los conocían y otros el día a día no nos permite reflexionar. Así que los invito a que
a que descarguen esta guía, estas preguntas y puedan continuar con esta reflexión que planteamos hoy para poder diseñar mejores lugares para trabajar para sus equipos. Y es una guía súper práctica que armó Celia, está muy buena, tiene ejercicios para que puedan ir escribiendo y completando. Es gratuita, así que siéntanse libres de descargarla. Cualquier cosa, si no llegan a poder descargarla, se les mandamos también junto con la grabación, pero aprovechen a descargarla y poder implementarla ya desde el día uno, que está muy buena. Bueno, y ahí no sé, tenemos unos minutitos, Yami, tú nos dirás si quieren hacer preguntas, comentarios, el espacio también está abierto, a las órdenes para poder intercambiar. Pueden dejarnos la pregunta en el chat, también, si no en la Perfecto. sección de preguntas que tienen ahí en Zoom. Así que siéntanse libres de preguntarle lo que quieran a Celia. Yo, de mi parte, agradecerte porque estuvo increíble el webinar. Mucho contenido de valor, mucho para reflexionar, así que nada, espero que les haya servido, les haya gustado. Pueden dejarnos en el chat también si les gustó, qué les pareció. Y bueno, también, muchas gracias, muy buenas reflexiones, dice Mónica, Gracias, Mónica. por sumarte. No sé si tienen alguna pregunta, pueden dejarnos aprovechar a preguntar. Si no, cualquier Exacto, cosa. sus vivencias y su feedback de cómo lo viven es buenísimo. Es difícil no verlos, me encanta la interacción, me encanta la conexión, pero bueno, es que no se transforme en un monólogo. Pueden compartirnos por acá lo que les pareció, si es difícil, si han intentado aplicar algo, lo que quieran y podamos interactuar estos minutitos que nos quedan. Estructurado y sencillo, qué bueno. Simplificar lo complejo es el gran desafío. Hola Luis desde San Rafael, qué lindo que estás acá. Y Mati también desde Mar del Plata, son dos amigos, qué lindo que están del otro lado. Qué bien, haciendo el aguante de webinar. Muy bien. Qué bueno. Bueno, creo que ahora tenemos una pregunta en la parte de preguntas que dice, ¿cómo podemos generar el apoyo por parte de las otras áreas y que entienda que también este proceso es de ellos y no solo de recursos humanos? Ahí pregunta Alejandra. Exacto, La pregunta. buenísimo. Tal cual, Bianca, totalmente de acuerdo. Es que esa es la clave para poder sostener y también en esos, digamos que poder trascender y dar esa milla extra que a veces pedimos, es de esa manera, ¿no? Sentirnos parte, que todos hacemos una diferencia acá, que es una de las sentencias de Great Place to Work, que sientan realmente eso, siento que es algo fundamental y que genera... no solo la actitud de dueño, ¿no? A veces no tenemos que emprender fuera, sino que podemos tener ese espíritu intraemprendedor internamente proponer, pero cuando yo realmente siento que hago la diferencia y que soy parte de ese resultado. No hay nada mejor que eso. Totalmente, ahí respondimos Romina. a Bianca. Y después, por otro lado, ¿cómo logramos el apoyo de otras áreas? Y ahí preguntaban también para integrarlas en esto, ¿no? A veces ¿Cómo, quedas perdón? Ah, no la sumando. vi. Sí, Que quedó justo en la desde parte. recursos humanos. Sí, ¿cómo lograr el apoyo de otras áreas y que entiendan que no es solo algo de recursos humanos? Que hay mucha gente de recursos humanos y que les va a servir esto. Buenísimo. Así como le digo, mira, acá es una ex comercial volcada al mundo blando de los recursos humanos, que nada de recursos tiene, ¿no? Pero para mí lo fundamental en esa primera etapa es conseguir, en primer lugar, en ese caso, el apoyo de la dirección, poder hacer esta sensibilización como hicimos acá y mostrar números, porque hay números detrás de esto, hay números que son objetivos y que son indicadores de negocios en los cuales impacta la experiencia, mostrar las dificultades, los altos niveles de rotación, las dificultades en conseguir talento que parten por no cuidar esto, los resultados, incluso, bueno, en este sentido, todos los indicadores que brinda Great Place to Work. Nos permite también mostrar ese clima laboral que perfectamente se puede medir y tangibilizar y tomar decisiones en función de eso. Y también mostrar en ese sentido que cuando nosotros tenemos alta rotación, que tenemos un equipo que no está comprometido, termina impactando en los resultados del negocio. Se puede hacer esa correlación de números, ahí integrarnos con el área financiera y poder sacar esas indicaciones y esos indicadores porque hay muchos datos en la empresa que nos permiten objetivizar esta conversación y que deje de ser una discusión sobre aspectos motivacionales, intangibles y pasa a ser algo concreto. Se puede y el primer eslabón en ese caso es la dirección y la gerencia general.
Buenísimo, gracias ahí por la respuesta, Celia. Ahí les dejamos el LinkedIn de Celia para que puedan contactarse con ella, preguntarle lo que quieran, despejar dudas o simplemente quedar en contacto. Y Exacto. bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado el webinar. Muchas gracias. Les agradecemos a todos por tomarse este ratito, por querer mejorar la experiencia de sus colaboradores de la forma que sea. Así que nada, súper agradecidas. Y bueno, les dejamos también una encuesta al final, eh, a ver si la pueden responder para tener su feedback, saber qué les pareció. Ahí dice Bianca, dice, gracias Celia, Yamila, excelente como siempre. Bueno, muchas Un gracias placer. por tu comentario. Virginia dice muchas gracias. Así que bueno, Buenísimo. Muchas gracias a todos y gracias, Yami, por la convocatoria y por co-crear este espacio. no, por favor, espero que les haya sido de valor y que bueno, puedan aplicar algo de esto en su día a día, ya hace una gran diferencia. Así que gracias. Nos estamos viendo pronto y los invitamos también que a los últimos lugares para el lab que estamos organizando en Great Place to Work. Es un laboratorio de wellness, de bienestar, que es la próxima semana. Así que nada, atentos ahí. Cualquier cosa nos pueden consultar, que quedan muy poquitos lugares. Así que nada, más que invitados todos. Les mandamos por mail también si quieren más info. Y bueno, un placer tenerlos. Nos estamos Placer. viendo. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, chao. Chao.